a dispensar porque tiene un compromiso posterior. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecerle la presencia a toda la dirigencia nacional en este encuentro que tiene por objeto hacer algunas reflexiones respecto de los desafíos que tenemos hacia adelante como Unión Cívica Radical. Yo diría respecto de los desafíos que tiene la política en general hacia adelante. Había pensado en hablar acerca de una de las tareas que desde mi punto de vista es importante y que tiene la responsabilidad la política, como decía, y el partido en particular de encarar, vinculada a la necesidad de reconstruir un sistema nacional de partidos en la Argentina, que se deterioró. Un adecuado sistema nacional de partidos para garantizar calidad en la democracia, calidad en la gobernabilidad democrática, calidad en la convivencia política y en el funcionamiento de las instituciones. Esta tarea, desde mi punto de vista, es fundamental y tiene por objeto, o mejor dicho, requiere en primer lugar iniciar conversaciones, como lo ha dicho el presidente de nuestro partido, con fuerzas que, a pesar de tener coincidencias fundamentales en términos programáticos o ideológicos, están trabajando separado. Pero prefiero reflexionar respecto de otras cosas. Luego de escuchar algunas de las exposiciones anteriores y de hablar con algunos de los dirigentes y afiliados y militantes con los que me encontré al ingresar al comité, yo diría que tenemos que hacer una inteligente y adecuada caracterización del oficialismo de aquí en adelante, muy rigurosa, con el propósito de que comprenda la sociedad cuáles son los rasgos centrales que identifican, que definen las características principales de la gestión del actual partido de gobierno. Por supuesto, sería muy fácil caracterizarlo a partir de la relación que el oficialismo tiene con las instituciones de la República. Desde este punto de vista sería muy fácil hacer una crítica que desnude el desdén, la indiferencia y el destrato al que someten a las instituciones de la República. Yo prefiero analizar el oficialismo desde el relato del Frente para la Victoria son sus puntos fuertes, aquellos que más destaca el propio oficialismo. Quiero intentar, al menos, porque me parece que es cierto, desmitificar la idea de que son tan eficientes desde el punto de vista económico y tan progresistas o transformadores desde el punto de vista social. Para decirlo en pocas palabras, no han sido lo eficientes en lo económico que creen haber sido, ni han avanzado en términos de transformaciones sociales progresistas tanto como creen haber avanzado. Alguien podrá decirme: ¿cómo podés decir, Ricardo, que no han sido eficientes en lo económico luego de que se hayan registrado 10 años de crecimiento económico a tasas chinas? A lo cual podríamos contestarle: bueno sería que no hubiéramos crecido durante estos años, cuando el contexto internacional era extraordinariamente favorable.
para el crecimiento de la economía nacional, para el crecimiento de todas las economías de América Latina. Todos los países de América Latina han crecido, incluso algunos han crecido más que nosotros. Era más difícil no crecer, era casi imposible no crecer. Diría que hemos crecido exagerando y caricaturizando un poco la reflexión a pesar de los errores del oficialismo en la gestión. Pero este crecimiento pudo ser, como decía al principio, mucho más virtuoso desde el punto de vista económico y social, mucho más consistente desde el punto de vista económico. Y voy a empezar a hacer algunas reflexiones que tienen que ver, o un inventario que tiene que ver con las asignaturas pendientes y con los desafíos para los que debemos prepararnos. 10 años de crecimiento a tasas chinas. Allá a principios del siglo XXI empieza a subir el precio del petróleo y el precio del gas. Alcanza niveles que no recordamos en mucho tiempo, que no se habían dado. Y sin embargo, a pesar de ese crecimiento extraordinario de los precios del petróleo y del gas, después de 10 años de gestión, estamos produciendo menos gas y menos petróleo que antes del crecimiento. ¿Cómo se explica esto en este contexto? Si no es por ineficiencia. Hemos perdido la condición de país autoabastecido. Este año tendremos que importar energía por 12.000 millones de dólares. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que tenemos que sacar de la economía argentina, que tenemos que sacar de la República Argentina 12.000 millones de dólares para mandarlos a la economía de otro país. Hay guerras por el gas y por el petróleo, y las desatinadas políticas energéticas aplicadas en la Argentina. Muchos de esos desatinos habían sido denunciados por la Unión Cívica Radical y en particular por el padre de Lucio, por Jorge Lapeña. Las desatinadas políticas argentinas en materia de energía nos han hecho perder la soberanía energética. Tiene el justicialismo porque, en definitiva, aunque con nombres distintos, el justicialismo fue el que gobernó en la década del 90 y el que está también gobernando ahora. Tiene el justicialismo el dudosísimo mérito de haber enajenado un activo del Estado importante como era YPF en la década del 90 y al principio del siglo XXI haber perdido la soberanía nacional en materia de energía. Ese es un desafío, recuperar las condiciones para recuperar el autoabastecimiento. Otra demostración de la falta de eficiencia, ciertas incongruencias en la situación económica. Heredaron ferrocarriles en estado deplorable ellos mismos cuando gobernaban en los 90 con otros nombres. Habían llevado al sistema ferroviario a la situación en la que se encontraron en el 2003. La logística es un aspecto importante en la economía. La logística también tiene que ver con la competitividad de la economía. No solo el tipo de cambio afecta a la competitividad de la economía. La ciencia, la tecnología, el sistema de reglas de juegos y la logística afecta a la competitividad externa e interna de la economía. Pues bien, el sistema de transportes es fundamental. ¿Saben ustedes cuánto cuesta traer un contenedor? ¿Saben cuánto cuesta traer un contenedor desde Tucumán a Rosario?
camión, lo mismo que cuesta llevarlo desde Rosario a Rotterdam, o desde Jujuy a Buenos Aires, lo mismo que cuesta llevarlo desde Buenos Aires a Turquía. Y desde Buenos Aires al puerto, lo mismo que cuesta llevarlo de Jujuy a Buenos Aires. Fíjense cómo encarecen los costos de la economía y estudios que se realizan respecto de los productos primarios, y podrían llegar a mucho menor precio al consumidor argentino si tuviéramos una logística adecuada. Bueno, heredaron un sistema de transporte de cargas deficiente, pero han pasado 10 años. 10 años han transcurrido con crecimiento a tasas chinas, y cuando se crece a tasas chinas crece la recaudación. Y por razones técnicas la recaudación crece muchas veces a tasas superiores a las que registra el crecimiento. Les ha sobrado la plata en el Estado. Nunca ha habido tanta plata en el Estado. Y sin embargo, ¿cómo están los ferrocarriles? El transporte de cargas. Nos encontramos en peores condiciones en materia ferroviaria que antes de que comenzara el crecimiento en la Argentina. ¿Dónde está la eficiencia? No es una cuestión menor, también hay que decirle esto a la sociedad, porque esto condiciona la sustentabilidad del crecimiento futuro hacia los pilares fundamentales de la economía, hacia los pilares del crecimiento. Otra cuestión, la matriz productiva de la Argentina. Esta República Argentina no tiene solución si no industrializamos el país. No podemos seguir siendo un país básicamente productor de materias primas. No lo comprendió el gobierno. No es cierto que se industrializó la Argentina. Claro, después del 2001 muchas industrias cerraron y muchas trabajaban a media máquina. Con la recuperación a raíz del contexto internacional del sector primario de la economía, también se empezaron a recuperar sectores industriales, esos que estaban cerrados o que trabajaban a media máquina. Y recién ahora hemos recuperado los niveles industriales de la década del 90, década en la que se aplicaban políticas que desindustrializaban a la Argentina. No es cierto que haya habido un plan estratégico, políticas de estímulo orientadas a radicar inversiones industriales en la Argentina. No han pensado en la necesidad de industrializar el país. Y el interior del país está sufriendo. Acá hay hombres y mujeres del interior del país, porque al pensar la industrialización, cuando hablamos de la industrialización, un capítulo central en materia de industrialización tiene que ver con la necesidad de reparar el daño que históricamente ha sufrido el interior del país a manos del unitarismo central. Sin industria no habrá soluciones en el interior del país. ¿Dónde están los eficientes? Las cosas importantes, el petróleo,